El Colegio de Farmacéuticos, Segunda Circunscripción Rosario, nos brinda a dos de sus profesionales quienes van a hablar de resfrío y gripe. Ellas son Ana María Biagietti y Graciela Paura. Bienvenidas. Buenas tardes. ¿Qué Gracias. es el resfrío? El resfrío es una enfermedad respiratoria aguda. Nosotros queremos siempre, nunca se sabe y la queremos siempre comparar, es resfrío, es gripe, y bueno, la idea fue ahora de tener una diferenciación un poco de lo que es gripe y de lo que es resfrío. Resfrío es una enfermedad más que nada del área superior. Entonces nos afecta nariz, boca, garganta, esta parte. Podemos hasta tener lagrimeo de ojos, los ojos irritados. Bueno, eso es más o menos lo que es resfrío. ¿Cómo se produce? Se produce por contagio, en general es al inhalar, estar en contacto con el virus, se propaga, la persona enferma se propaga por las partículas, las gotitas de agua que al toser, al hablar, se expulsan. Claro. Y si la persona, y una persona sana, entra o está muy cerca, en contacto con el enfermo, o toca utensilios que ha tocado el otro, que ha salpicado, dicho... Con el flujo de la saliva, claro, ¿no? Y bueno, y ahí se contrae. De ahí la importancia, perdón que me explaye, pero de ahí la importancia de la higiene en esto, porque en cosas... yo estaba pensando, digo, esto es similar a los cuidados que tuvimos en el COVID, Claro. porque si bien esto no es grave, los resfríos no son graves, en general depende, bueno, cómo esté la persona, el estado general de salud, pero en general no es grave. Pero los cuidados de la higiene ayudan. ¿Cuántos tratamientos hay? Tratamiento, el tratamiento que se realiza, claro, es los síntomas. Tratar de disminuir los síntomas, que no sea algo que no te deje estar, que no te deje, que el estornudo no te deje estar, que la tos no que sea algo tan molesto, claro, tan molesto que no te deje trabajar, claro, que no te deje estar. Entonces, lo que se trata de bajar es los síntomas. Y, por supuesto, como todo, ante el menor indicio de que algo no pasa, está pasando los días y siguen las mismas condiciones, una consulta con el médico, por favor. Claro. No se automediquen. Bueno, hay la consulta médica. La sintomatología entonces del resfrío es el goteo por la nariz, el estar, digamos... Dolor de garganta, porque las vías superiores abarcan nariz y la boca, o sea, nariz hasta la garganta, que es la diferencia con la gripe, que la gripe también a los pulmones, claro, baja. Entonces, y en general, depende del estado, bueno, como en todas las patologías y en todo el estado de salud de la persona, pero es más leve y no tiene la severidad de la gripe. Claro, el resfrío, digamos, no presenta las complicaciones que por ahí puede llegar a tener una gripe. Son otras complicaciones. Perfecto. Son más livianas, menos graves. Claro. Siempre y cuando, o sea, estamos hablando de personas que normalmente no tienen otras patologías de base, como decimos siempre, porque para una persona que tiene un EPOC, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, cardíaco, siempre cualquier enfermedad desencadena en algo que puede ser grave. Por eso le decimos tanto que consulten al médico cuando van pasando los días y no hay una mejoría. Y hidratarse es muy importante. Y lo que puede llegar a producir el resfrío, en las grandes complicaciones, sinusitis u otitis, porque es todo bien vías aéreas superiores. Perfecto. Y en cuanto a la gripe, ¿qué es la gripe? Y la gripe, o sea, la diferencia entre la gripe y el resfrío es, bueno, la gripe se contrae por el virus específico y la diferencia entre esas dos que son similares es la duración y la severidad. La gripe da fiebre más alta, siempre, por supuesto, viendo el estado de la persona, pero es generalmente fiebre más alta, mayor riesgo de complicaciones,
porque al afectar a los pulmones, por las neumonías, duele muchísimo más el cuerpo, el dolor de cabeza es más intenso, pero se puede prevenir, porque para eso está la vacuna. Lo otro, con los síntomas, sintomática, lo otro quise decir el resfrío. Esto con la vacuna se previene porque puede llegar a ser mortal. Claro. ¿Y cuándo se y es producen mundial. las gripes? Las gripes se producen casi siempre en invierno, porque se producen como epidemias, es una epidemia de gripe. Por eso tanto que recalcamos en el micro anterior sobre las vacunas antigripales, que es el momento de ir previniendo, que ahora viene el invierno, los climas muy fríos, entonces empieza a bajar las defensas a la población en general y empieza a producirse la epidemia, que nos vamos contagiando. Al hablar, al tocar los lugares, porque nosotros, por eso tanto hincapié, como decía Graciela, en lavarse las manos, en higienizarse, en cuidarse, en usar pañuelos descartables. Ventilar los ambientes también es muy importante. Por eso, o sea, esa recomendación de, ir a trabajar, hay cuestiones que a veces no se puede, pero no se pueden evitar, dado eso es otro terreno. Pero hablando desde la enfermedad o los niños en la escuela, que hasta que no estén sanos, que no vayan, porque contagian, porque de ahí la importancia de ventilar los ambientes, porque precisamente no los contrastes de temperatura, precisamente ventilar porque están en el ambiente. Claro. Es importantísimo eso. Ana, ¿y qué tratamientos hay para la gripe? Para la gripe hay descanso. Hay que reparar el cuerpo porque los dolores musculares son intensos, la fiebre es alta normalmente, ¿no? Cuando te agarra una gripe fuerte. Entonces, después tiene que consultar con su médico, pero no pueden automedicarse y empezar eso. Es otro tema que vamos a tocar hoy en otro momento, pero viene bien para decirlo ahora. Estamos muy preocupados a nivel nacional, toda el área salud está muy preocupada por la mala utilización de los antibióticos. La gente dice, me duele la garganta, un antibiótico. Y no. Se está creando una resistencia muy severa, que a nivel mundial va a llegar un momento, y no muy lejano, donde no vamos a saber cómo atajar y cómo atacar a ciertas enfermedades que solamente respondían a ciertos antibióticos. Entonces, por favor, consulten al médico. Si el médico ve que realmente necesita antibiótico, perfecto, porque lo necesita, porque se convirtió en bacteriano, dejó de ser virósico. Hay miles de cosas que el médico va a evaluar. Pero, por favor, no se automediquen. Y volviendo a la gripe, es un caso donde la gente, al sentirse tan mal, quiere el antibiótico. Entonces, ojo, cuidado, no automedicarse, que lo evalúe su médico. Hay mucha presión a veces de la realidad, de tener la necesidad de trabajar y todo, entonces se busca como un acelerador que no es así. Pero en esto que ella dice del antibiótico está visto, la penicilina, que salvó tantas vidas, que fue el primer antibiótico, después de la guerra, el año 48, fue la guerra, sí, por allá, había caído hace unos años, no digo en desuso, fueron innovando y hace un tiempo se ha vuelto a la penicilina por la resistencia a otros. Claro. Eso es, porque, ¿te acordás? Sí. O sea, yo me acuerdo de todos mis años de mostrador, la penicilina se usaba mucho más y ha vuelto. Se han vuelto, incluso vuelto enfermedades que, son cuestiones culturales también, pero que estaban no olvidadas, pero casi, y hoy la penicilina es de bastante consumo, cosa que pasó años donde no se usaba. Estaba bárbaro. Y es fruto de eso. De la mala utilización. Ana y Graciela, ¿qué consejos nos darían en el caso de tener alguna sintomatología de gripe? Primero que traten de identificar si es superior, es un resfrío, entonces ¿qué vemos? Partes aéreas, se van pasando los días y seguimos igual, por favor, médico. Y
ya nos tiró a la cama, los dolores musculares, cefalea, fiebre alta, fiebre más de 38, ya estamos hasta un cuadro de gripe. Casi seguro, bueno, porque a veces digo casi seguro, pero el médico lo va a evaluar, pero es probable un caso de gripe. Entonces, la prevención, lavado de manos, como decía Graciela, ventilar todos los días, 10, 15 minutos, aunque haga frío, 10, 15 minutos, que cambie el aire, que los gérmenes y las bacterias y todo lo que haya se vayan, fluyan, claro, haya un cambio de aire. Cambio de aire. Sería limpiar el ambiente. Y que sean conscientes las personas que están en esas condiciones, no ir por la vida desparramando. Exactamente. Reuniones sociales. Claro. Exactamente. Claro. Ser un poco respetuoso. Que hoy ese con es otro con terreno y otra padres. Conversación, pero a veces la realidad lleva y se hace mal desde la o si no, como en otros países, en los orientales que usan el barbijo, el que está en condiciones el barbijo de enfermedad. Claro, es fundamental el barbijo. Para no seguir propagando la Como se hizo en el COVID, o sea, es similar, el COVID más grave, toda la historia, porque era nuevo, o sea, no se conocía, no había con qué, hasta que apareció la vacuna. Pero el tema del barbijo es respeto también. Claro. Es respeto al otro, Exacto. porque... Y nos quedó de decir las complicaciones que puede traer la gripe. Perfecto. Sí. Neumonía o bronquitis, que es por eso tanto cuidado que decimos que tengan. Porque en casos a veces hay gente totalmente con una salud de hierro, dirían, tenía una salud de hierro, y sin embargo terminaron con una neumonía o con una bronquitis. Por eso, por favor, todos los cuidados que nos decíamos. Hay una cosa, la fiebre en general en la gripe es mucho más alta. En el resfrío no, depende. No siempre se presenta fiebre. No siempre, o puede llegar 37, 37 y medio. Entonces ahí la persona a veces sin consultar un ibuprofeno, si con paracetamol y si ve que cede, o loratadina, que son esas cosas de venta libre que puede, si se soluciona con eso es resfrío, pero no demorar porque fogonea una probable complicación en la gripe. Perfecto. Con lo grave que puede llegar a ser. Totalmente de acuerdo. Gente, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes y gracias por el espacio. Ya cerrando este micro, auspiciado por el Colegio de Farmacéuticos Segunda Circunscripción Rosario, hoy hablamos de gripe y hablamos de resfrío. La próxima hablaremos de otra patología al término de actualidad informativa. Por aquí, por Cable Imagen Armstrong. ¿Sabes cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos. No importa que sea libre, pueden ser peligrosos. Y quien te garantiza la dosis adecuada y su conservación es el farmacéutico.